profe. Los escuchaba, a Iván que hablaba, yo me gustó estar hablando por teléfono y dije, bueno, voy a abrir, total, hasta ahí 5 no entro. Y había uno que hablaba y quería silenciarlo porque no podía escuchar por el teléfono. Pero bueno, digamos, no escuchaba lo del teléfono y no escuchaba lo que decía. ¿Vieron cuando uno pone la oreja para escuchar las dos cosas? Pero no pude. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer, como les dije el otro día, vamos a seguir con teoría y después en la otra parte de la clase vamos a hablar voy a atender las consultas que ustedes planteen, les voy a contar cómo es la estructura del teórico, por si no lo saben, pero estructura nada más, obviamente no voy a decir nada. Y todo eso, y cómo tienen que proceder en algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces me voy y voy a compartir. Igual, primero voy a compartir otro. Yo digo, ya, ¿por qué no me escribo? Ya estaba. Bueno, a ver. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esperen que tengo que abrir el celular. Nosotros estamos ahora en una etapa, en la primera parte de la materia, que es todo lo que van a rendir ustedes en este parcial. Estuvimos hablando de funciones. Y de funciones, ¿qué vimos? Vimos propiedades, por ejemplo, la definición de función, dominio, imagen, codominio, bueno, fue la definición de función, nos llevamos y perdimos tiempo en eso, digamos, perder tiempo, porque bueno, vamos a trabajar con funciones de acá a la eternidad. Después vimos algunas propiedades que pueden tener las funciones, como la inyectividad, la subyectividad, la biyectividad, la paridad, que pueden tenerlo o no tenerlo. Después vimos otra propiedad que puede tener una función, que es la continuidad. Antes también vimos las funciones básicas que vamos a utilizar, ¿no? Las exponenciales, los logaritmos, las trigonométricas, con sus dominios, por supuesto, sus imágenes, y, bueno, las básicas que ya sabíamos, como las potencias. Después vimos la propiedad de continuidad, que es una propiedad, como les he dicho, básica para una función. Saber la continuidad es saber mucho. Y bueno, antes vimos límites, bueno, hablamos todas generalidades de funciones. Lo más específico y más cerrado vendría a ser la continuidad. Todo lo demás es un popurrí, que es una base. Bien. Ahora, lo que estamos viendo ahora es, si tenemos una función f, vamos a obtener una función f', que se va a llamar derivada, que es otra función, que a lo sumo tiene el dominio de f. Por eso no lo pongo acá, voy a poner c. De c a d vamos a poner. El dominio de la derivada, a lo sumo, es el dominio de f. ¿Por qué? Porque la función derivada viene de la f. Entonces, yo, dada una f, voy a encontrar su función derivada. ¿Y dónde la voy a buscar? En el dominio que tiene la f. ¿Y qué puede suceder? Que en algunos puntos esta nueva función llamada derivada no exista. Entonces, el dominio de la derivada es a lo sumo el dominio de A, pero puede haber puntos que no estén, por lo tanto es más chico. ¿Es más chico o es igual? ¿Sí? Pero nunca puede ser más grande. Digamos, si la función f está definida de 0 a infinito, la derivada no puede estar de menos infinito a infinito, no puede estar de menos 4 a infinito. Nunca puede estar, porque yo busco la derivada de esa función donde esa función está jugando. Juega en A. Bueno, entonces en ese terreno veo, a lo sumo, esa función derivada nueva vale para todos los puntos, entonces el dominio va a ser A. Si no, pasará menos puntos sacados, que no tenemos. Bien. Ya vimos esta función derivada, esperen que borro porque esto no me entra.
vamos a poner así a lo bestia, f', que viene a ser derivada. Una función, otra función. Que la definimos, ahora la vamos a retomar, como el límite del cociente incremental. Tenemos nosotros aplicaciones de esta función. La función derivada lo que mide es cómo cambia la función f, cómo cambia. ¿Sí? Porque es el límite de ese cociente que vimos el otro día. Cuando tengamos la función derivada, vamos a tener muchas aplicaciones. ¿Mm? Una aplicación va a ser, si la derivada existe en un punto, poder calcular su recta tangente. ¿Mm? Porque vamos a decir, si f' en x0 existe, entonces armo la recta tangente. ¿Mm? Que con eso empezamos, por eso miremoslo al revés. Empezamos con recta tangente porque deducir la pendiente de la recta tangente nos lleva a una generalización y después a eso generalizado con x y no con un punto, en realidad es una función a la que llamamos derivada. Pero no confundan, como siempre uno aclara, la derivada de una función es otra función. Una de las tantas aplicaciones que tiene es, si existe la derivada en un punto, la derivada en el punto me da la pendiente de la tangente. Tengo punto, tengo recta, tengo punto, tengo pendiente, tengo recta. Esa es una aplicación. Otra aplicación que vamos a ver va a ser, por ejemplo, diferencial, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver elasticidad, que mide variaciones o tasas de porcentuales. Vamos a ver crecimientos, nos va a servir para saber cuándo una función crece o decrece, obviamente en forma analítica, ¿no? Vamos a ver concavidades de una función, nos va a servir las derivadas, en realidad nos va a servir la derivada segunda, pero no importa. ¿Sí? Entonces, y algunas otras cosas que seguro me estoy trayendo. Entonces, en esta parte, hasta que peguemos la vuelta, que es integración, vamos a tener una función y vamos a obtener su derivada. Y vamos a ver con esa función derivada todas las cosas que podemos hacer. Que a ustedes les interesa, obviamente se pueden hacer millones de cosas más. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Nosotros dijimos que... Ay, no voy a empezar así. Si yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, si ese límite existe, esto me da una función. ¿Por qué me da una función? Porque acá hay un x. Si yo hago límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h, por ejemplo, vamos a poner que 3 esté en el dominio, sobre h, esto si existe este límite, recuerden que un límite puede no existir, me va a dar f' en 3. Esto es un número. Si yo lo hago en general, no digo quién es x, encuentro una función, porque ese límite va a depender de x, va a quedar como x. Esa es la derivada. Bien, hay una propiedad que es la que vamos a empezar a ver ahora. Además, como vimos en la clase anterior, la derivada no tiene... Vamos a ver una propiedad
una de las más, no, antes de eso, les voy a decir otra cosa. Una de las más importantes, que me va a decir que si f de x es derivable, quiere decir que tiene derivada, entonces f de x es continua. Eso lo vamos a demostrar ahora y es una propiedad básica, importante y que también va a entrar por todos los wines, digamos. Siempre va a haber algo que se les tome en oral o en escrito, como quieran rendir, o como se rindan, volvamos a la normalidad, esta propiedad, si es derivable, es continua. Pero ojo, como vimos la otra vez, si es derivable, como vimos la otra vez en algún entonces, implica que es continua, pero no dice que si es continua es derivable. Por eso tiene una flecha sola. Si pasa esto, entonces pasa esto. Es decir, que si a mí me dicen sea f de x derivable, no me tienen por qué decir derivable y continua en el mismo conjunto, ¿no? Digo, yo no voy a decir f de x es derivable en el conjunto A y f de x es continua en el conjunto A. No, si yo dije que era derivable, ya está, es continua. No me repitas. Después, lo que vamos a ver en teoremas es que a veces decimos f de x es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto. Eso sí lo vamos a hacer. Entonces, lo que hay que tener claro esto es que al haber una flecha y ser un entonces, no es una equivalencia. Es decir, si es continua, es derivable, cuando uno va a demostrar algo en la matemática, como en la vida real, recuerden que esto es un lenguaje que representa la vida real. Si yo quiero demostrar que algo vale siempre, un ejemplo no demuestra nada. Un ejemplo demuestra siempre algo que ustedes en el colegio seguro les decían contraejemplo. Un ejemplo muestra que algo no vale. Entonces, f es continua, ¿implica que es derivable? No, digo yo. Y uno, como en toda matemática, le van a preguntar, ¿por qué? Y uno dice, porque el valor absoluto es una función continua en R y no es derivable en 0. Listo, ya está. Demostró que algo no vale. Ahora, f es derivable, entonces es continua, y yo digo, ay, sí, porque x cuadrado es derivable, entonces es continua, entonces, y es derivable también porque la derivada me da 2x. No, eso no demuestra nada. Ojo con eso, porque este error lo cometen mucho más que nada cuando se les toma escrito y demuestre esto, y ponen, sí, esto es válido, por ejemplo, un ejemplo. No, un ejemplo no demuestra nada. No demuestra que algo vale para infinitas cosas. Un ejemplo demuestra que algo no vale. ¿Sí? Porque con que no valga para un ejemplo, ya está. Para un caso ya está. Ahora, hay infinitas funciones. Y yo digo, sí, es verdad, es continua, o es derivable, entonces continua, sí, porque x cuadrado es derivable, es continua, xq es derivable, es continua, ¿y qué dice? Hay infinitas funciones, qué sé yo. Ojo con eso. Entonces, vamos a demostrar esto. Y muchas veces también cómo lo vamos a usar. Fíjense, esto está escrito después, después vemos la demostración. Esto es, para la lógica o escrito en forma matemática, P implica Q. F derivable implica que F es continua. P sería F es derivable y Q sería F de X es continua. ¿Q implica P? No, no lo demuestro. No se demuestra con un ejemplo que no es cierto. Eso es mentira. Pero lo que sí es verdad, y esto apréndanlo porque ustedes lógica no tuvieron todavía, es no Q, esta ondita es no P. Es decir, no continua, no derivable. Eso también. Esto dice lo mismo. Si f derivable es continua, es lo mismo que decir no continua implica no derivable.
Es exactamente lo mismo, ahí sí es lo mismo. ¿Y eso por qué les digo esto? Porque esto les va a servir cuando les pregunten, les den funciones partidas a trozos y en los puntos de unión les digan, analice la continuidad en esos puntos y la derivabilidad en esos puntos. Si yo demuestro que en un punto no es continuo, le digo, listo, si no es continuo no es derivable. Ahora, demuestro en el punto que es continua, tengo que demostrar si es derivable, porque podría ser continuo y no derivable. Parece un trabalengua, pero es así. Y eso es como lo van a usar ustedes en la práctica. Pero bueno, vamos a... Ay, no, no tengo que irme. Después creo que por acá abajo yo lo escribí. Sí. Bueno, derivado implica continuidad. Acá empieza la chorrera de teoremas de Salisbury. Cuando está la demostración de un teorema es eso, no algo parecido o lo que me acuerdo, si se les toma. O, como les decía yo, intentan poner ejemplos. O se les pone, demuestre que si una función es derivable implica que es continua y dice, sí, es cierto. Por ejemplo, eso no demuestra nada. La demostración es esto. Otra de otro libro que sea equivalente, también. Pero la demostración, los teoremas se demuestran en general. Entonces, teorema dice, si f es derivable, entonces es continua. Para que una función, yo tengo que mostrar que la función es continua, sabiendo por hipótesis que es derivable. Para fijarme si es continua, tengo que ver que esté definida en el punto, es decir, que el punto esté en el dominio, que existan los límites laterales al punto y sean iguales, y que ese límite sea igual a la función. De paso, repasamos para ver. Bien, entonces dice, tengo que probar que f de x está definida en A. Y sí, lo está porque f' de A existe. Y cuando yo calculo f' en un punto, vamos a venir para acá, hago el límite de f de A más h menos f de A sobre h. Si este no existe, nunca lo podría haber calculado esto. Entonces, f en A existe porque la función es derivable. ¡Pum! Debemos ver que existe el límite de f de x cuando x tiende a A y que coincida con el valor de la función. Entonces, arrancamos de acá. ¿Por qué arrancamos de acá? Porque es muy fácil. Nada más. Entonces, límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Esto lo escribo como lo que es y multiplico por el famoso 1 disfrazado. El 1 disfrazado que me conviene es x menos a, x menos a. No aclaro que x es distinto de a porque estoy adentro del límite. Recuerden que si estoy adentro, si yo no tuviera la palabra límite, acá multiplico y divido, tengo que decir, bueno, x no es a, porque no puedo dividir por 0. Pero como está dentro de la palabra límite, x tiende a, me está diciendo que la x no es a. Así que es legal. Bueno, aplicamos propiedades de límite de esto por límite de esto. Y acá también hay un detalle que ustedes siempre tienen que aclarar y también fijarse en los límites cuando los resuelven. Lo vimos cuando vimos límite. Este límite da 0. Entonces, como dije en ese momento, ustedes es muy común que digan, 0 por cualquier número es 0, listo. Pero si esto no existiera, no, porque esto podría irse, digamos, lo que yo tengo multiplicando, llámese como se llame, se podría ir infinito, esto se va a 0 y eso produce una indeterminación. Pero acá, ¿por qué? Esto implica f' de A, y por hipótesis, f' de A existe. Entonces, que exista quiere decir que es un número. Entonces, ahí sí, un número por 0 me da 0. Es decir, que estas aclaraciones no están de más. Entonces, probamos que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a da 0. Vuelvo a aplicar propiedad de límites. Límite cuando x tiende a de f de x menos límite cuando x tiende a de f de a. Esto es f de a, porque es un número. Entonces me queda que el límite cuando x tiende a de f de x me da f de a. Ya, listo.
Se acabó el tema. Probé, obviamente, la segunda y la tercera juntas. Esa es la demostración que una función es derivable, implica que es continua. E insisto, cuando se los tomen, tienen que hacer esta demostración. U otra, igual, pero que esté bien. Pero ningún ejemplo, ningún nada. El recíproco, que era Q implica P, continuo implica derivable, como les dije hoy, no es válido. Continuidad no implica derivabilidad. El ejemplo es el que vimos de valor absoluto. El valor absoluto es una función continua en todos los números, en todos los reales, y en cero no es derivable. Así que si la función es continua, puede que sea derivable en todos los puntos o puede que no. Ahora, si es derivable, es continua en todos lados. Y acá está el resumen que yo les decía hoy. Si f es derivable, implica que es continua. Si no es continua, no es derivable. Estas son las dos únicas que pueden utilizar. ¿Cuándo deja de ser una función derivable? En picos, en discontinuidades. Lo que no tienen que confundir, esperen que, ¿dónde está el coso este? Si la función es discontinua, ya sabemos, por el teorema que vimos recién, si no es continua, no es derivable. Conclusión, en este punto no va a ser derivable. Por lo tanto, ahí deja de ser derivable. En picos, onda, valor absoluto. No confundan en poner, cuando uno les toma, la tangente ponen que es esta, ¿eh? No. No tiene tangente en los picos. Los picos no hay derivada. Para que una función sea derivable, obviamente, cuando yo miro el gráfico, ustedes no van a ver el gráfico. Y si lo ven, lo van a tener que justificar analíticamente igual. Deja de ser, como dice ahí, derivable en picos, en discontinuidades. Ahora, si yo tengo una función así, eso es una función suave, no hay picos, porque acá no hace un pico, viene redondito, da vuelta. No es lo mismo que esto. Esto es un ángulo. Acá no forma ángulo, va redondo. Cuando uno mira un gráfico y mira este gráfico en azul que escribí ahí a lo último, uno dice es una función suave, por lo tanto esa función según el gráfico es derivable. En todos lados. No le va a pasar nada. El problema es si este mismo gráfico, en vez de tener esta ondita acá, hubiera tenido, vamos a poner otro color, si el gráfico hubiera sido este, así, así y así. Ahí no era derivable. ¿Por qué? Porque acá hay un pico. ¿Sí? ¿Está claro? Porque la discontinuidad es fácil. Uno ve un gráfico cortado y ya está listo. Pero cuando tiene todo el trazo, tiene que ser suave. Si es suave va a tener derivada. Si no, no va a tener derivada. Ah, iba a ser otra cosa. Fíjense, nosotros teníamos f, derivamos y encontramos una función f'. Nosotros sabemos derivar funciones. La derivada de una función es otra función. Y uno dice, bueno, si es otra función la puedo derivar. ¿Y cómo se llama esta? F segunda. Cuando uno ve f segunda de x, quiere decir derive dos veces la función. Así puedo seguir indefinidamente. Derivo y encuentro f tercera. Y sigo, y sigo, y sigo. Hay funciones que tienen infinitas derivadas y van a ver, los polinomios no, en algún momento da cero y ya
da 0 siempre. Y esas son lo que se llaman derivadas superiores. Porque yo sé derivar una función. Obtengo otra función, bueno, agarro esa que obtuve y la derivo otra vez. Y así hago toda la cadenita. Y esa es la notación que hay. Que como son funciones de una variable, la notación está piola. Cuando veamos en la última parte de la materia funciones de dos variables, ya la notación se complica. Esta es fácil. Bueno, nosotros, ¿cuál va a ser el chiste de esta primera parte? Esperen que yo ni me acuerdo qué viene. Ah, sí. Todo muy lindo, dice uno, pero yo cada vez que me digan derivada tengo que hacer ese límite del cociente incremental, a uno le agarra un poco el ataque de locura, porque uno sabe calcular un límite. Bueno, ¿no? ¿Qué cuesta? Que uno siempre entra a calcular un límite me hace acordar mucho cuando uno después aprende a integrar. A uno le ponen una integral y uno no sabe nunca si le va a salir o no. Supuestamente le sale porque son integrales que uno ya practicó los métodos. Bueno, obviamente no son los mismos ejercicios de la práctica, pero bueno, uno más o menos anda medio canchero. Pero cuando uno agarra una integral de cualquier lado, siempre está la duda de, ¿la resuelvo o no la resuelvo? Porque puede ser más complicado. Los límites también. A uno le ponen un límite y uno dice, oh, la probabilidad que me salga es tan baja, uno ya le entra mal al límite. Bueno, entonces, si uno a cada función que me den, yo voy a tener que aplicar un límite con letras y ver qué función obtengo, uno como que se quiere suicidar de antemano. Nosotros vamos a usar lo que se llama derivada por definición, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, en ciertos puntos. Por ejemplo, en las funciones partidas, en los puntos donde se parte. Ahí van a tener que aplicar definición. Si no, lo que vamos a aplicar es lo que se llaman reglas. Nosotros, ¿reglas de quién? Nosotros tenemos la función, las potencias, bueno, pongamos potencias en general, porque podrían ser fracciones. Tenemos logaritmo, tenemos la exponencial, tenemos seno de x, coseno de x, tangente de x y las otras tres que restan. Y después nosotros aprendimos que cuando tenemos funciones las podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, componer, siempre que los dominios encajen, ¿no? En la suma, en la resta, en la multiplicación, tiene que tener intersección no vacía los dominios, en la composición una se me tiene que meter la imagen de una, tiene que ir a parar el dominio de la otra, bueno, bajo esas ciertas condiciones uno puede mezclar. Entonces, ¿cuál va a ser el final del chiste de toda esta primera parte? Vamos a conocer, nosotros después, yo les tengo una tablita, vamos a conocer la derivada, la derivada de esta, vamos a conocer la derivada de esta, vamos a conocer la derivada de esta y la derivada de las trigonométricas. Entonces, conociendo esas derivadas que nadie se las va a cuestionar, si yo digo la derivada de a la x, ya sea la x, que va a ser a la x, nadie les va a cuestionar eso. El problema es si a mí me ponen una función que sea x al cubo logaritmo de x más seno de x cuadrado. Y uno dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo derivo? Sabiendo solo esto.
Y eso me lo dicen las reglas. Las reglas se refieren a derivada de una suma, derivada de una resta, derivada de una multiplicación, derivada de un cociente, derivada de la composición. Y me dicen cómo es. Me van a decir la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Ya la derivada del producto y derivada del cociente, lamentablemente les digo que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. La matemática sería muy feliz si eso sucediera. O que la derivada de un cociente es el cociente de las derivadas. No, ahí hay una formulita. Y la derivada de la composición también tiene una formulita. Una vez que nosotros aprendemos esto, la derivada de esta función, usando esas reglas y sabiendo estas, las resolvemos y no calculamos límites. ¿Está claro a dónde vamos ahora? Sí, profe. Esta es la parte más liviana de derivada, y es la que siempre saben. Después no tienen ni idea para qué, pero bueno, eso es otra cosa. Porque son reglas, entonces todo lo que es regla y mecánico. Entonces, le hago una consulta, profe. La derivada, por definición, ¿cuándo la tendríamos que usar? Primero cuando te la pidan, pero te la van a pedir por lo general en un punto, no te van a decir calcule la derivada de x al cubo. Ponele, es raro eso. Te van a decir, calcule la derivada por definición de x cubo en x igual a 4. Entonces es mucho más fácil. ¿Sí? Pero, Perfecto. si después vas a ver, te van a decir, calcule la derivada, te van a decir, aplique definición, o si te dicen calcule la derivada y no te dicen por qué, vos aplicás regla. Pero nunca te van a decir cuando vos tengas una función partida. Acordate lo que yo siempre digo. La función a trozos, los puntos de unión son sospechosos de todo. ¿Sí? Y no hay reglas ahí. En los puntos de unión voy a tener que hacer el límite por derecha del cociente incremental y el límite por izquierda del cociente incremental. Y a ver si me da lo mismo. Pues eso ya es un límite numérico. Como si hicieran los límites que tenés que rendir el viernes. ¿De acuerdo? Ahí no te lo van a decir, pero si la función es partida en los puntos de unión, en los puntos de unión hay que calcular continuidad todas las propiedades, en los puntos de unión la derivada va por definición, pero es en un punto. Es raro que te pidan la derivada de una función para cualquier x. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, entonces, supone que f y g son dos funciones derivables y c es una constante. Entonces dice, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Bien. Esa va como piña. Bien. Ahora, la derivada de un producto dice que es la derivada de una por la otra sin derivar, más cambiamos los papeles. Derivamos la que no habíamos derivado y la otra la ponemos. En el orden cualquiera. ¿Mm? Bien, el cociente es el más desagradable, como siempre. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos la función que tengo en el numerador por la derivada del denominador, dividido la función que tengo en el denominador al cuadrado. Obviamente acá hay un menos, influye el orden. Influye el orden ¿por qué? Porque f dividido g no es lo mismo que g dividido f. En cambio, fíjense en el producto, como hay una suma, es lo mismo cual haga. Yo sé que tengo que hacer una derivada y la otra no, más, y cambiar los papeles. Ahí no influye. ¿Por qué? Porque f por g es lo mismo que g por f. Entonces, sería ilógico que dependiera quién está primero. En cambio, en la del cociente, sí. Por eso te hace menos que revienta la suma. Y bueno, la derivada de una función por un escalar es el escalar por la derivada de la función. Porque recuerden que multiplicar 3 por x cuadrado es agrandar a x cuadrado, pero la que se mueve, la que varía es x cuadrado. Entonces la derivada de 3x cuadrado va a ser 3 por la derivada de x cuadrado. Las constantes multiplicativas
salen afuera. Y recuerden que la derivada de una constante es 0, porque la derivada mide cómo varía la función. Y si yo tengo una función constante, a todo el mundo le da 4, ¿cómo varía? No varía, si a todo el mundo le da 4. Entonces, la derivada de una constante es 0. Igual sale por definición, ¿no? Bueno, vamos a ver la de la suma y después vamos a ver la del cociente, que es la más complicada. Esta también, pero leyendo esta, que es más larga, esta después la leen y van a ver que si hay que sumar y restar algo, pero bueno, eso es lo único que tienen que acordarse. Fíjense. Yo tengo que calcular la derivada de esta función. Según la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de esta función en x más h menos esta función en x sobre h. Reordenamos y juntamos las f juntitas, ponemos y las g juntitas. Entonces ponemos f de x más h menos g de x más g de x más h menos g de x. Aplicamos propiedades de límite, nos llevamos las f todas juntas más las g todas juntas. El límite cuando h tiende a 0 de este cociente es la derivada de f. Y el límite de este cociente es la derivada de g, que por hipótesis obviamente existen. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta, como dice acá, es lo mismo. Van a tener que poner un menos acá, un menos acá, un menos acá, pero es la misma cosa. Reordenan y tienen que tener cuidado con los signos, nada más. Pero es lo mismo. La del producto es larga, pero vamos a hacer la del cociente, que es más larga, y se usa cosas muy parecidas. Por eso las tienen escritas, por ahí que ver usted. Derivada de un cociente. Primero aplican siempre la definición, tengan que demostrar la propiedad que tengan. Límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función en x sobre h. Y después ahí ven qué hacen. Acá lo que hacemos es, esto es la definición, saco como un denominador g de x más h, g de x, y llevo esto a una sola fracción dividido h. Y ahora le escribo este cociente dividido h, queda así. Ahí manipuleo, pero siempre empiezan con la definición, sea la demostración que sea. Es producto, límite de esto menos el producto en x sobre h, así como empezaron acá. Esto es la definición. Después en cada caso se tendrá que hacer cuentas. Ven que vamos a hacer cositas. Una vez que llego acá, dice, sumamos y restamos en el numerador g de x, f de x. Esto es lo único que tienen que acordarse. G de x, f de x. Sumamos y restamos, cosa de no alterar. Entonces, teníamos g de x, f de x más h, menos g de x más h, f de x, más, agrego g por f, menos g por f. Es decir, que agrego un 0, sumando no agrego nada. Pero bueno, lo escribo así al 0. Sacamos factor común, g de x, entre el primero y el cuarto. Y f de x entre el segundo y el tercero. G de x entre el primero y el cuarto. G de x me queda f de x más h y acá me queda f de x con un menos. Menos f de x. Más, saco f de x del segundo y el tercero. Menos g de x más h más g de x. Me queda. Abajo sigue todo igual. Acá fíjense que queda más. Y acá queda un menos. Entonces lo que hacemos es sacar este menos como común. Me queda un menos afuera, este me queda positivo y este pasa negativo. Eso es cuestión de números. Acomodamos. Acomodamos ¿qué? Hacemos límite de esto, del primer término de la resta,
menos límite, o menos, después lo vamos a separar, menos el otro pedazo. Y nos llevamos el límite. Entonces me va a quedar esto y esto. Cuando aplico límite, por propiedades de los límites, esto es límite de esto menos límite de esto. Y a su vez, el límite de esto es el límite de un producto. Así que va a ser límite de esto por límite de esto, menos límite de esto por límite de esto. De esto. Ahora vamos a ver por separado estos 4 límites. Este primero. Límite cuando h tiende a 0 de g de x sobre g de x más h por g de x. Esto, simplificamos esta g con esta g y me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre g de x más h. Y yo digo que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h es g de x porque g es derivable y por lo tanto es continua. Recuerden que límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es f de x si f es continua, porque yo lo que hago es decir, bueno, si h tiende a 0, x más h, ¿a dónde va a parar? A x. Entonces dejo g de x. Estoy metiendo el límite dentro del argumento. Y eso solo lo puedo hacer si la función es continua. ¿Es continua la g? Sí, porque f y g eran derivables. Y ya sabemos que si son derivables son continuos. Bien. El otro límite. Este límite es f', directamente. ¿Qué sucede acá? ¿Y qué sucede acá? Todo ya lo resolvimos. Este me dio 1 sobre g y este me dio f' de x. Vamos a este límite. Cuando h tiende a 0, todo lo que no dependa de h puede salir. H tiende a 0, f de x, ¿qué me importa? Si no está la h. Lo saco afuera y este lo saco afuera. Lo que no puedo sacar afuera es esto porque tiene h. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre g de x más h, lo mismo que acá, pues como es derivable, es continua, me va a quedar g de x. Entonces tenía f de x, g de x, y este límite me dio 1 sobre g de x. Es decir, que ese límite me quedó f sobre g al cuadrado. Y este límite es la derivada de g, por definición. Entonces juntamos todo. Este me daba 1 sobre g, este me daba f'. Este me daba f sobre g al cuadrado y este me daba g', que es lo que está escrito acá. Saco común denominador g de x al cuadrado, y entonces me va a quedar g de x por f' menos f por g'. Y es lo que dice la formulita. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. ¿Es larga? Sí. Estas justificaciones las tienen que decir porque son. Si lo hacen en forma escrita o si lo hacen en forma virtual y lo van a tener que completar de alguna manera, van a salir esas preguntas. Acá cuando hagan el producto, lo único que es, la metodología es la misma, pero fíjense que sumamos y restamos es otra cosa, pero cuando yo pongo la definición no tengo que hacer la cuenta que tuve que hacer en el cociente para llevar todo a un cociente y no tener resta de cocientes y toda la bola. Pero después la metodología es exactamente la misma. Justificando los límites son más fáciles que la del cociente, por eso vemos la del cociente. Además las tienen todas escritas acá. Y esta es, ya que estamos, le miramos rápido, porque esto también es repaso de lo que tienen que ver de límites ustedes para el viernes. La derivada de c por f, digo c por f para hacerlo más rápido, es c en la función en x más h menos la función en x sobre h.
saco común denominador C, factor común C, y otra vez, todo lo que no dependa de H puede volar, este no puede volar porque está restado y dividido con H. Esto sale afuera, porque es propiedad de límites. Entonces me queda C por la derivada. Que insisto, la derivada mide cómo varían las cosas. X cuadrado varía de una manera. Si la multiplico por 3 va a variar de la misma manera. Lo que pasa es que está escaleado con un 3 nada más. Y vamos a ver este que es más largo, un poco más complicado, y con esto ya, por hoy ya les corto. Porque, no, y vemos la derivada. Que es la derivada de una función compuesta. Porque hasta ahora, con estas reglas, y teniendo después las derivadas de las funciones básicas, podríamos derivar x cuadrado más logaritmo de x cubo menos e a la x al cubo por e a la x al cubo dividido e a la x, porque fíjense que depende de las derivadas de cada función, y esas derivadas las vamos a tener. Pero cuando yo tengo que derivar, por ejemplo, seno de x cuadrado, yo tengo la derivada del seno, pero no tengo la derivada del seno de x cuadrado. El seno de x cuadrado es una función compuesta. Entonces, hay que ver cuál es la regla para una función compuesta, que son todas las operaciones que vimos entre funciones. Una vez que aprendemos la regla de la cadena, uno sabe derivar, porque generalmente las funciones siempre son compuestas. Entonces, regla de la cadena, se llama regla de la cadena, van a ver por qué. Esperen. Lo que dice esta regla es esto, para que entiendan por qué se llama regla de la cadena. Cuando yo tengo una función compuesta, por ejemplo, seno de x cuadrado, que es una función compuesta. Agarro la x, la elevo al cuadrado, después le aplico seno. Entonces yo agarré la x, apliqué cuadrado y apliqué la función seno. También se le dice la regla de la cadena, no se le dice, nunca se las vamos a preguntar así, pero se dice la regla de la cebolla también, que es lo mismo, es una cadena. Es como decir, tengo x, después tengo x cuadrado, y a x cuadrado le aplico seno de x cuadrado. Cero. Entonces, lo que me va a decir la regla de la cadena es esto. Esperen que borro. Agarre y derive, bueno, la derivada del seno es el coseno. Agarre y derive la última función que aplicó. La última función que apliqué yo fue seno de x cuadrado, pero seno de algo. Derívelo y evalúelo donde está. Entonces dice, bueno, haga la derivada. Esperen que me equivoqué. Derive la última función, que vendría a ser seno, que da el coseno, y evalúelo en lo mismo. Entonces va a poner, coseno de x cuadrado. Multiplique por la operación anterior que hizo, por la derivada de la operación anterior que hizo. ¿Qué operación hice anteriormente? X cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Multiplique por 2x. Multiplique por la derivada de la anterior. La derivada no es nada, es x. La derivada de x es 1. Y ahí queda. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Derive la última función que puso, evalúelo en lo mismo que está, multiplique por la operación anterior que hizo, multiplique por la operación anterior que hizo hasta que llegue a la x. Acá, como hicimos dos funciones nada más, derivamos así. Eso es lo que dice la regla de la cadena y es la que uno tiene que saber para saber derivar.
porque, insisto, todas las funciones son compuestas. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Si I es igual a f de u, es una función derivable de u, y además u igual a g de x es una función derivable de x, lo que está diciendo acá es para que permita componer y permita poner derivadas. Entonces, dice que la composición es derivable y su derivada está dada por, ¿qué es lo que yo les decía? ¿Ven? ¿Cuál es la última función que aplico acá en la composición? F. Derive f y evalúela en lo que tenía, g de x. Multiplique por la derivada de lo que hizo primero. Lo que hice primero fue g, entonces multiplico por la derivada de g. Y ahí queda, porque después vendría la derivada de 1. Esas reglas de la cadena van deshaciendo, por eso se llama cadena, por eso se llama la ley de la cebolla, porque se supone que la cebolla tiene capas, entonces voy de afuera hacia adentro. Otra anotación es esta, bueno, nosotros generalmente vamos a esta. Solo vamos a hacer la demostración para cuando g de x más h, ahora vamos a ver por qué, menos g de x es distinto de 0 cuando h tiende a 0. En realidad, esta regla vale siempre. Cuando esto es 0, también. El tema es que para demostrarla para todos los casos en general, ustedes no tienen herramientas, se necesita saber más matemática. Yo la verdad que no tengo ni idea cómo se demuestra si eso no es 0. Tendría que buscar en el libro, en los libros están, por supuesto, pero los libros a nivel de ustedes, como el Stewart, que son libros de matemática para gente que no estudia matemática, que estudia carreras que necesitan la matemática, se demuestra solo para este caso. Pero la matemática lo tiene demostrado para todo. Bueno, entonces, dice, esto no sé para qué está puesta esta H, ¿no? Alguna vez uso esa H. ¿No? Esto no sé para qué está puesto. Ahora me fijo. Vamos a leer porque tengo miedo de que si no lo borro. Bueno, ponemos lo que es la definición de la derivada de una función. La composición sabemos que es f de g de x. ¿Qué es la derivada de esto? Bueno, esta función en x más h menos esta función en g de x sobre h. Siempre lo mismo, la definición. ¿Acá qué hacemos? Multiplicamos por el 1 disfrazado g de x más h menos g de x. Por eso está esta aclaración. Porque si esto llega a ser 0 en algún momento, no puedo. Entonces dice, bueno, suponga que esto de acá abajo nunca es 0. Entonces lo pongo. Reordenamos. ¿Y cómo reordenamos? Esto lo meto abajo de esto y este h lo meto debajo de esto. Límite de un producto, supongo que pondrá producto de límites. Entonces me queda el límite de este choclo por este límite. Este límite es G' directamente, porque es la definición. ¿Y esto qué es? Bueno, es la derivada. Acá está la demostración, igual para no marearlo, después leanla. Pero esto es, fíjense, f de g de x en g de x más h menos f en g de x sobre g de x más h menos g de x. Esto, si ustedes hacen el cambio de variable, no, pero lo vamos a hacer porque si no se lo explico así al tuntún va a ser peor. Vamos a ver qué es esto. Llamemos k igual a g de x más h menos g de x. Entonces, g de x más h es g de x más k. El espejo de acá. Cuando h tiende a 0, k tiende a 0. ¿Por qué? Porque g es derivable, por lo tanto es continua. Y si es continua, cuando h tiende a 0, esto tiende a ser g de x. Haciendo el cambio de variable, esto es cambiar la letra, como hicimos
el límite de la derivada cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, lo pasamos con el cambio de variable a h. Acá lo mismo. En los límites es muy común hacer cambio de variable. Y lo habrán hecho en la práctica también. Bueno, entonces, este límite lo voy a escribir con k. Entonces, en vez de poner, vamos a hacer primero esto, en vez de poner x más h, g en x más h, voy a poner g de x más k. G de x lo dejo igual, y en vez de poner acá abajo g de x más h menos g de x, pongo k. Y ya vimos que cuando h tiende a 0, k tiende a 0. Entonces acá cambio el límite. Y esto acá se ve más claro que esto es la derivada de f en g de x. ¿Por qué? Porque la derivada de f en un punto es el límite cuando h o k, es lo mismo la letra, tiende a 0 de f de ese número más h menos f en ese número sobre h, acá el número vendría a ser g de x. Número más k, número, y k acá. Entonces, esta es la derivada de f en g de x. Entonces, me queda derivada de f en g de x por la derivada de lo de adentro, dicho la bestia. Y esa es la regla de la cadena. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ahora vienen cálculos, olvídense. Estas derivadas son las que vamos a usar sin demostrar. La derivada de una potencia es baja el exponente y el exponente se le resta un 1. Vamos a ver, esperen, vamos a hacer las cuentitas más fácil. Así escritas no me gustan. La derivada de x a la algo es baja la potencia, se pone la misma base y se le resta un 1 a la potencia. ¿Qué estamos diciendo con eso? La derivada de x cubo es 3 por x cuadrado. La derivada de x a la 1/3 es 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Es decir, que acá me quedó menos 2/3. ¿Entienden eso? Sí, profe. ¿Entienden eso? Eso no se demuestra. Ojo, cuando uno dice no se demuestra, no es que la matemática, sí, la matemática, eso se demuestra. Pero ustedes la toman y ya las usan. La derivada, acuérdense que nosotros trabajamos con el logaritmo natural y la exponencial. Entonces, vamos a hablar de la derivada del logaritmo natural de x y de la derivada de la exponencial. No vamos a hablar de la derivada del logaritmo en base 23. Para eso vamos a tener que hacer cambio variable y pasar todo al logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Simple. Y la derivada de e a la x es la única función cuya derivada es ella misma. ¿Está? Esa es fácil. Digamos, las que tienen como base son fáciles. Perdón. En realidad la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x. Ustedes en esta primera parte van a usar, sí, puede aparecer el logaritmo del valor absoluto, que lo van a tener que abrir, pero en realidad siempre van a terminar derivando logaritmo natural de algo que no tenga valor absoluto. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque como esto no lo vemos tanto, el logaritmo del valor absoluto en la primera parte, nosotros nos queda que el logaritmo natural de algo es 1 sobre algo, punto. El tema es que cuando nosotros vayamos al proceso de integrales, en el proceso de derivada estamos parados en f y obtenemos f'. En el proceso de integración vamos a estar parados acá y me van a decir esta función derivada de quién fue. Y ahí sí voy a tener que poner logaritmo del valor absoluto. Igual cuando vayamos a integrar se lo vuelvo a recordar. Bueno, y acá
está la derivada de cualquier exponencial. La derivada del seno de x es coseno de x, la derivada del coseno es menos seno de x, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Y ustedes dirán, si nosotros tenemos 6 funciones trigonométricas, bueno, pero como la cotangente es coseno sobre seno, aplicar la regla y encontrar cuál es la derivada, digamos. Con tener las derivadas de estas básicas, en realidad con tener la derivada del seno y el coseno, la derivada de la tangente sale, porque es la derivada del seno sobre coseno. Aplico la regla del cociente y van a encontrar la secante. Por eso se dan solo, en realidad deberían darse solo estas dos, pero bueno, la tangente como se usa mucho también se dice. Y algo importante, que estas también, la mayoría de las veces las vamos a usar cuando hagamos el proceso inverso, son la derivada de los arcos. Acuérdense que los arcos se les llama a las inversas de las trigonométricas. A las inversas con el dominio restringido. Recuerden que ninguna tiene en su dominio natural. Estas por lo general se usan, porque debe haber ejercicios prácticos que la usan, pero las vamos a usar mucho cuando hagamos el proceso al revés. Es decir, me van a dar 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado y me van a preguntar derivada de quién fue. Y ahí sí lo voy a usar. Bueno, son esas expresiones. Lo que tiene, antes lo demostrábamos, después no lo empezamos a demostrar, lo que tiene de mágico, de curioso, como le quieran llamar, es la expresión del arcoseno, yo no sé cuál es. A mí me dijeron, la inversa del seno se llama arcoseno. Entonces la inversa de x cubo sé que es raíz cúbica de x. La inversa del logaritmo de x la llamo, sé que es la función e a la x. Cuando nosotros presentamos las inversas de la trigonométrica, restringimos los dominios, todo, y dijimos, se llaman arcoseno. ¿Tiene una fórmula? ¿Ustedes la ven? No, se llama arcoseno de x, nadie me dice cómo. Lo mágico que tiene esto, que insisto, antes lo demostrábamos, ahora no, por falta de tiempo, es que la derivada sí tiene una expresión. Y eso es usando relaciones de las trigonométricas. Esas son las que ustedes tienen que saber y nadie les va a preguntar de dónde salen. Pero cualquier otra derivada, sí, la tienen que calcular. Fíjense. Vemos estos ejemplos y ya está. Conozco las derivadas de las funciones básicas y tengo que derivar e a la x coseno de x. Entonces digo, bueno, aplico la regla del producto. Lo primero que tienen que hacer es no fallar en decir la derivada de a la x por la derivada del coseno. Eso es no reconocer la regla. Las reglas son piolas, pero las tienen que poner tal como son. Derivada de un producto. La derivada del primero, o de una, por la otra sin derivar, vamos a decir primero y segundo, porque si no después no puedes leer. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Eso dice la regla. La derivada de a la x es e a la x. Acá debería ser una x minúscula, no sé por qué me tomo yo. La derivada de a la x, e a la x, coseno de x. Más e a la x, derivada del coseno en menos seno, es decir que me quedo, yo lo puedo dejar acá, yo lo puedo dejar acá. Me piden la derivada de esto, yo hago esto y lo puedo dejar ahí. Yo saqué común e a la x. Pero aplican las reglas con las básicas. Acá fíjense que no era una función compuesta, era una función producto. La x, revoleaba la x, la agarraba cada una y multiplicaba. Y yo tengo la raíz de 3x cuadrado menos 7, esto es una función compuesta. Primero hago todo esto y después le saco raíz, o lo elevo a 1/2. Entonces, en este caso tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Derive la potencia y lo de adentro lo deja igual. Entonces derivo la potencia.
La potencia lo que hace es baja la potencia, deje lo mismo, y a la potencia réstele 1, que me da menos 1/2. Por la derivada de lo que hizo antes, que es lo de adentro. Y acá es derivada de una resta, resta de derivadas. La derivada de 7 es 0, pues es una constante. Y la derivada de 3x cuadrado es 3 por la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x, que con el 3 se me hace un 6. Y bueno, lo escribo así para no tener a la negativa. Las reglas son muy fáciles, es lo primero que aprenden. Después no saben para qué aplicarlas, insisto. Pero el que recursa porque abandonó después de esto o porque dio mal los exámenes, derivar por regla sabe. Porque es algo que después resulta, una vez que uno lo aprende, es fácil. Esta, fíjense, es una compuesta de 3. X a la quinta más 1, le aplico seno, le aplico logaritmo. Entonces empiezo a derivar de afuera hacia adentro. ¿Cuál está afuera? Logaritmo. El logaritmo, la derivada, es 1 sobre lo que tiene. Lo que tiene adentro es esto. 1 sobre lo que tiene. Por la derivada de la segunda que aplicó. Lo otro lo deja igual. La derivada del seno, el coseno. De lo mismo. Por la derivada de lo otro que aplicó, que es 5x a la cuarta. Derivada de una suma, suma de derivada de 1 es 0, chao. No, qué plomazo. Derivada de este cociente. ¿Qué me queda? La derivada de E, la derivada de la de arriba. Vamos a hablar de arriba abajo. E a la x cuadrado es una función compuesta. Entonces, es la derivada del exponencial, evaluada en la misma, que es la exponencial, por la derivada de lo que está dentro, que es x cuadrado, que es 2x. Por lo de abajo, eso me dice la regla. Menos la función que está arriba por la derivada de lo de abajo. Derivada de una suma, suma de derivadas, derivada de x cuarta, 4x cubo, derivada de la tangente, secante cuadrado, dividido lo que está abajo al cuadrado. Esto es un rejunte. ¿Por qué les escribo este rejunte? Yo insisto, como les digo siempre, a ustedes les piden la derivada de esto, el ejercicio es derive, nada más. Y me piden la derivada de esto, yo hago hasta acá y ahí lo dejo. ¿Por qué escribo yo esto? Porque después, más adelante, cuando derivemos vamos a igualar a 0. Y cuando igualemos a 0 vamos a tener que tener la cosa escrita de una manera más decente, como un producto de cosas, para decir, bueno, si el producto es 0, entonces alguno es 0. Por eso yo generalmente lo reescribo. Pero si a ustedes les piden derivar, lo dejan acá y está perfecto. Esta la dejan acá y está perfecta. Esta la dejan acá y está perfecta. Esto es ponerlo más prolijo, que después nos va a servir. ¿Se entendió? Lo tienen que practicar, por supuesto. Pero ¿se entendió que la mecánica es fácil de derivar por regla? ¿Hay Sí, alguno que está profe. vivo? Esto es práctica, ¿eh? Es, como yo siempre digo, un buen almohadón, una sillita y practiquen, practiquen, practiquen. Porque después lo que por lo general uno comete son errores de apurado. Pero no tiene que cometer errores en las derivadas básicas ni en las reglas. Ni distinguir si es una función compuesta o no. En eso no puede. Bueno, después, el miércoles que viene, vamos a ver lo que se llama derivación implícita. Oh, los números, estos son porque cambian las escalas y me da... ¡Qué horror esto! A ver si ahora se achica. Sí, depende de cómo formatee la forma. La derivada de la inversa.
y la derivada logarítmica. Y supongo que vamos a seguir con otras cosas que no sé qué viene. Si viene crecimiento, no tengo idea de lo que viene. Pero bueno, digamos, hasta acá, que es lo que vimos hoy, es cómo derivar por reglas, que derivar implica continuidad, la derivada de las funciones básicas, y ya habíamos visto lo que era la derivada por definición, y una aplicación, cuando la derivada existe, de que si la evaluamos en el punto, podemos calcular su recta tangente. Es una aplicación recta tangente. ¿Mm? Bueno, después le subo eso. Les corto ahí y el miércoles que viene seguimos. En realidad tengo más tiempo para hablar, pero bueno, yo supongo que llegando hasta acá está bien, además, bueno. Bueno, vamos a hablar del parcial. Del práctico ya les habrá hablado Marcela, yo no sé, lo del práctico no lo manejo, pero es más o menos lo mismo. El teórico, ustedes van a dar el práctico primero, no sé, todavía no están asignados los horarios, porque hay 3 grupos, ¿m? Así que creo que empezaba a 2:30, ¿no? 2:30 empezaba. Si no me sabe? equivoco, ya están asignados, sí, porque Bien. cambiaron dice por grupos. ¿Y qué horario les toca a ustedes? A las 4. A las 4. Bueno, el teórico empieza a 6:30 y sí, ahí empieza para todos. Ustedes ya, todos los de promoción entran 6:30. ¿Sí? Ahí ya no es por comisión. Acá es por Profe, ¿puede comisión. ser que en el Audi diga 5:30? No, se arregló 6:30. Ayer lo vi 6:30, que yo le dije al titular, ¿lo corriste? Sí, lo corrí. Verifiquen eso. Buenísimo. Porque estamos con que antes estaba 5:30. Por eso me acuerdo, porque le dije a Oscar, no era 5:30, pero yo tengo buena memoria cuando me pongo en querer acordarme. Pero cuando leo algo, que sé que está escrito y que después me lo van a decir, no le presto atención. Y yo había leído 5:30, pero como no me tengo confianza, le dije, ¿no era 5:30? Es más, yo pensé que era las 2 de la tarde, cualquier cosa. Pero después me quedó 5:30. Me dice, no, se corrió 6:30. Pero eso es porque son arreglos, no porque nosotros querramos tomar 6:30, sino porque debe haber habido algo arriba, qué sé yo, no sé. Se meten parciales, ¿no? Eso sí. Bueno, Recién entré al Audi y dice 5:30. pero lo volvió a correr. No sé, recién acabo de entrar. Pero no te puedo creer. No es porque te desconfíe, voy a mirar. Te desconfío, sí, porque no puede ser. Si yo ayer hablé con él. Bueno, el mismo viernes verifica. Porque estuvieron poniendo los otros grupos. Por ahí era 6:30 porque pensó que los grupos terminaban más tarde. Bueno, mañana le pregunto. Esperen, que entro. Cuando averigüe, ¿no pone en el Classroom Sí. el horario? Mañana le pregunto. Esperen que me voy a Gracias. anotar. Preguntar horario teórico. Oscar, que si no me la anoto me olvido. Ayer no estaban los grupos. Así que capaz que cuando pusieron los grupos encajaron y quedaba más tiempo, qué sé yo, no te puedo decir una explicación coherente. Esperen que vamos a mirar todos. ¿Dónde estoy? Aula 24. ¿Dónde está eso? Tiene que estar acá, ya sé dónde está, espera. Los tengo a ustedes. Matemática 1, curso. Porque a mí me muestra todos. Vale, ahí. No sé por qué me ponen el gracioso conmigo. ¿Dónde? A ver qué entro. Acá estamos. Creo que está en el. Más arriba, profe, me parece que aparece. A cualquier lado me fui. Acá.
Viernes 4 de febrero, por Dios. Acá. Claro, ayer no estaba esto. Otra vez lo volvieron a... Bueno, listo, entonces 5:30, mejor. Ustedes a las 4. Bueno, bien. Ustedes rinden a las 4, terminarán 5 menos cuarto, porque si este empieza a las 3 y ustedes empiezan a las 4, tienen que ser 50 minutos. No creo que sea más, no sé cuánto tiempo es el práctico, eso no lo sé. Bueno, entonces a las 5:30 entran todos. Todos, ahí ya no hay grupo, entran todos los de promoción, ¿sí? Porque entran todos juntos, son 80 como máximo, 8 por 3, 24, 240. Entran todos al mismo tiempo. Bueno, se van a encontrar con 6 ejercicios, de los cuales acuérdense que ustedes cuando les aparece el ejercicio y pasan al siguiente no pueden volver. Digamos, tienen que resolver y avanzar. Eso se los dice explicado después, ahí cuando les aparece la dimensión. ¿Está claro? Resuelven uno, resuelvan o no resuelvan, cuando pasan no pueden volver. Es decir, que no resolvieron quedó sin resolver. ¿Está claro eso? Eso es importante. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y creo, si no me cambió nada tienen 1 hora para resolver. Puede ser, lean bien, que tengan 55 minutos y 5 para enviar. Quiere decir, si aparece eso, diciendo eso, quiere decir que después de los 55 minutos solo pueden enviar, pero no pueden completar, algo así es el tema. Pero ustedes ya saben rendir en la hora 24. Es así. Eso lo leen en el encabezado cuando aparezca. Los ejercicios tienen de distintos tipos. Lo primero que quiero decirles es, si les aparece un ejercicio en donde dice, marque las 4, las 5, las 3 opciones correctas, y les aparecen 15 opciones, pónganle, no importa. Ustedes pueden marcar una sola y seguir. No marquen 3 pensando, bueno, esta es la respuesta. Después las otras no sé, bueno, marco cualquiera, porque la que marcan mal les resta puntos. Entonces, si ustedes tienen que marcar 3 soluciones correctas a un problema, ¿sí? O 3 respuestas correctas, y solo saben 2 y están seguros, marquen esas 2, y si la tercera no están seguros, no marquen nada. Porque si ustedes marcan una por decir, bueno, no tengo idea, marco esta y está mal, esa les va a sacar puntaje de la buena que anotaron. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Bueno, ojo con eso, porque si no tienen negativo después. Bueno, van a tener de esas, van a tener esas que son de arrastre, vieron que les ponen completar la respuesta y abajo dice, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner derivable continua, que es continua, que eso no entra, así que no importa. Si una función es derivable, entonces, supónganse, si estuviéramos rendiendo un segundo parcial, aparecen una casilla blanca. Entonces ustedes buscan en las blancas que hay abajo cuál corresponde. Por ejemplo, si yo digo, si una función es derivable, entonces es continua y aparece abajo es continua, lo que hacen es arrastrar y ponen esa. La segunda pregunta va a tener una casilla de otro color. Entonces buscan en la de ese color la respuesta que quieren. Y si se repite el color, bueno, buscan entre las mismas, pero respetan el color. Esas son que se llaman de arrastre. Ustedes agarran el cuadradito con el mouse, hacen así y suben ahí y automáticamente la copian. ¿Esas las conocen? Porque ustedes dieron examen por el aula 24, ¿no? ¿Esas las conocen? Sí. Bueno, van a tener de esas. Van a tener esas que se despliegan. Hay una pregunta y uno pone, tiene el cuadradito blanco, el triangulito, aprieta
y uno marca la correcta que despliega eso. Esos también, de esas hay. Hay también de las que dicen, por ejemplo, no sé, la solución a tal problema es, vamos a poner, A, tal, B, tal, C, tal, D, tal, y acá tienen una cosita que apretan y dice, elijo la A, elijo la B, elijo la C, elijo la D. Que es lo mismo que el despliegue, pero es otra manera de escribirlo. De eso también van a tener. ¿Está? Después, ¿qué más hay? No, son esas. Son esas opciones, nada más. No van a tener que ustedes tengan que escribir la respuesta. Esos son ejercicios interesantes de poner, por ejemplo, no sé, acá no tanto, porque no hay tanta cosa, pero en integrales, ¿viste? El valor de la integral tanto es. Y hay un problema, porque uno cuando hace eso en el aula 24 tiene que poner la respuesta correcta. Vamos a suponer que esa cuenta da 4. Ponele. Y el alumno pone 4,0, 0, o pone 3,99, porque se equivocó en algún número, que no importa, pero el sistema se lo pone mal, porque el sistema recibe el 4, otra cosa no sabe, es una máquina. Entonces, de eso tratamos de no poner, porque después si no hay lío, yo puse coma, yo puse punto, yo puse 4 y no me lo leyó, un lío. Entonces, de esas no van a tener, por lo menos en esta parte. Igual en esta parte no necesito cálculo, más que nada los límites, pero después es más teórico. De esas no tienen. Y yo creo que esos son los esquemas que tienen que hacer. Elegir 3 opciones correctas, que esa es la más peligrosa, que les va a restar. Después arrastrar, desplegar y marcar, o esa del elijo la A, elijo la B, elijo la C. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta sobre el examen, sobre el parcial? De esquema, no hablemos de contenido, de formato. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿la nota la dan en el momento, cuando termine el examen? ¿Y vamos a poder ver el examen después? No sé eso, la nota, no, la nota salta, sí, las liberan las notas, pero cuando se terminan todos el examen, vos respondés y terminaste a los 45, no te va a devolver nada. Está bloqueado eso. Sí, Se van a bien. liberar para revisar todo cuando todos terminen, cuando se termine el examen. ¿Sí? Así en la práctica y en la teoría. ¿Entendió la que me preguntó? Sí, gracias. Y la revisión no sé, no va a estar. Sí, me confundo de materia, pero me parece que acá en esta te la dan la revisión. La nota seguro, y la revisión también creo. Pero no estoy segura. Ojo, por ahí la práctica terminaron a las 5 y liberan, porque eso está programado para que no reciban la respuesta. Y no es que el examen termina a las 5 y a las 5:05 pretendés tenerla. No, por ahí la liberan más tarde. O la liberan cuando todo se termina. Piensen que cuando ustedes están haciendo, nosotros estamos haciendo otra cosa, estamos bajando notas, haciendo cuentas, y por ahí liberan. O liberan cuando todos los grupos terminaron. O liberan cuando terminaron toda la práctica y toda la teoría y liberan todo. No es que es automático, no empiecen ni a mandar mail ni a nada. En algún momento lo liberan, pero no quiere decir que cuando cierra su grupo o lo que fuere. La práctica, hasta que no terminan todos los grupos, no se libera nada. Y no sé si no van a liberar todo después que terminen los teóricos, a pesar de que los regulares no la rinden. Eso no lo sé. Pero no empiecen a preguntar porque eso se libera. Y además cuando pregunten no le vamos a contestar nada, porque estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo otra cosa con respecto al examen, no es que estamos lavando ropa, ni planchando, ni jugando a algo en la compu. ¿Sí? Estamos con otra cosa. ¿De acuerdo? Igual yo cuando tengo las notas, yo junto después la de la práctica. Les dijo Marcela lo del 51, ¿no? ¿Les dijo eso?
o te joroban con eso, si no después. La nota del parcial, ¿se las dijo Marcela? ¿Cómo se calcula? No, profe. Bueno, No, profe. el teórico, ustedes saben que para promoción tienen que promocionar 6 y pueden sacar un 4 en este y un 8 en el otro. Complicado sacar un 8 en el segundo. Pero bueno, en el recuperatorio se pueden presentar a levantar nota, pero queda la última nota. Es decir, saco un 4. Ay, no, ya que estudié me tiro el recuperatorio, a veces puedo sacar un 5 y en el segundo tengo que sacar un 7. Pero se presentan al recuperatorio, desaprueban, no es que les queda el 4. ¿De acuerdo? Profe, una Sí. consulta. Una consulta. O sea, el 4, tendríamos que sacar 5 y valdría 4, No, ¿no? a eso voy, para un cachito. Eso, bueno, para terminar el examen, y cuando pasemos esta fecha, se los voy a recordar. El recuperatorio queda la última nota, tanto en la práctica como en la teoría. Queda la última nota a la cual se presentan. ¿De acuerdo? Y abrir el cuestionario es presentarse. En esta fecha no pasa nada porque es la primera, y ustedes tienen 2 opciones. Pero les aviso, yo me meto en el cuestionario, total, si no lo sé, ya tengo el 4. No, porque una vez que ustedes pinchan a abrir, a nosotros automáticamente nos dice, a ver, alguna... Álvaro Charras abrió el coso. Nosotros vamos viendo todo lo que van haciendo ustedes. Todo. Entonces, una vez que abren en el recuperatorio el examen, se sentó en la silla y le di la hoja. Y automáticamente tienen que aprobarlo para seguir en carrera. Ojo con eso. En la primera fecha no pasó nada porque, bueno, nadie se presentó nunca. En la teoría, la nota que reciban del cuestionario, como me preguntaba recién alguien, no sé quién, el 4 es el 4, el 5 es el 5, el 7 es el 7. Yo me saco un 4 en el teórico, sigo en carrera de promoción, aunque después me tengo que sacar un 8. Bueno, pero sigo. En el práctico, tienen que aprobar con el 50%. En realidad, el famoso 51 que decían en la presencialidad, y como yo no corregía práctico, decía, ¿qué 51? Nunca entendía nada. Bueno, acá lo tuve que entender. Es decir, que para aprobar el práctico, el 5 equivale al 4. Si ustedes sacan un 4, la suma del cuestionario les dice 4,23, están desaprobados. Porque cuando se conviertan las notas, el 4,23 está menos de 5. ¿Se entendió? Para aprobar el práctico tienen que tener más de 5. Porque después, cuando subimos las notas al carro, dice, ¿por qué yo tengo un desaprobado si tenía un 4,23? 4,23 en la práctica es desaprobado. Es del 5 para arriba. Y si sacan 5, en la nota final les va a quedar un 4, porque el 5 equivale al 4. Después hay otra equivalencia y en algún momento se equipara, el 7 es 7, el 8 es 8, eso sí, pero entre el 5 y el 6 hay un cambio de cuenta. Entonces no pregunten después, ¿por qué si yo tenía un 5, ahora tengo un 4? Porque en el práctico se convierte, que eso se los explique Marcela el lunes. Pero si no, cuando subimos la nota empiezan con eso. En cambio, en el teórico no, el teórico les devuelve. Saqué un 5, yo les pongo un 5. El 5 es el 5, el 6 es el 6, no hay problema. En el práctico no. Para aprobar, les tiene que devolver el cuestionario más de 50. O más de 5, no sé si lo han hecho sobre 100 o sobre 10. El que saque menos de 5 está desaprobado. Práctico. ¿Se entendió el que preguntó? Sí, profe. Bueno, así que no hinchen cuando subamos la nota. Bueno, no sé qué consultas querrán hacer. Si quieren hacer consultas, no sé. Yo respondo. ¿Ninguna duda tienen? Profe, yo tengo una duda de la promoción. Yo no escucho bien porque no tengo el parlante. De la promoción, ¿qué pasa? Sí, decime. No, o sea, si me saco ponerle un 10 en la práctica y me saco Sí,
5 en la teoría, ¿sería un parcial de promoción eso o tendría que sacarme un 7 en teoría también? No, va indistinto. El promedio de la práctica entre los dos parciales te tiene que dar 6. Y el promedio entre los dos teóricos te tiene que dar 6. Es decir, que si vos sacas un 10 en la práctica, aunque te saques un 4, que lo apruebes, un 5, un 4 cambiado a 5, bueno, que apruebes el segundo con la mínima de práctica, ya tenés la cursada. Y el teórico tenés un 5 y en el otro tenés que sacar un 7 y no lo sacás, te quedás con la cursada. Y si sacás más, promocionás. No tiene nada que ver la práctica con la teoría. O sea que ¿Está? se evalúa diferente, separado. Tenés que aprobar los teóricos con promedio 6, los prácticos con promedio 6. Vos podés sacar un 10 en la práctica y no aprobás el teórico en esta instancia y en la que viene, perdiste la promoción, seguís por cursada. No tiene nada que ver. Vamos por la promo, vamos por la promo. Y sí, vamos, bueno, che, que por lo menos tienen 2 instancias para aprobar este teórico. Si estudiaron bien, bueno, recuerden que todo se relaciona con todo. Así que tienen que haber entendido las cosas. Bueno, ¿nadie tiene dudas? ¿O nadie estudió nada? ¿O todos saben un tocazo? Que eso me gustaría más. Bueno, a ver, pregunto por última vez si no me voy. ¿Nadie va a preguntar nada? ¿Todos entendieron la teoría? ¿Todo lo tienen claro? Nos vamos. Si nadie pregunta nada, nos vamos. Recuerden que tienen que relacionar todo con todo. No se asusten y traten de pensar lo que escriben, lo que seleccionan. Y relacionen todo con todo porque todo está mezclado con todo. Eso es lo único que les puedo decir de la parte teórica. De la parte práctica no tengo ni la más pálida idea. Recuerden que los tiempos están calculados para que se haga bien el examen, concentrado y sabiendo. El tiempo no está calculado para que se pongan a estudiar, se pongan a buscar, se pongan a pasar data. No les va a dar los tiempos si piensan hacer eso. Yo aviso, el que avisa no traiciona. Tienen que saber, porque los tiempos están calculados justo para eso. Ni más ni menos. ¿Mm? Es más, hay algunos ejercicios que tienen más tiempo que el que uno piensa. Pero ojo con eso. Tanto en la práctica no sé, yo digo el tanto en la práctica, pero yo en la práctica no sé ni cuántos ejercicios son de la práctica. Hablo del teórico, que es por lo general lo que más les cuesta. No voy a explicar todo exponenciales y logaritmos, Facundo, no, eso ya está, ya se dio. Las dudas son conceptuales, no de temas enteros, porque para eso lo dimos. De eso no. Consultas sobre cosas específicas, no sobre temas. Las preguntas de temas fueron preguntadas en el momento. Ya está. No puedo volver a darte una teoría. Lee bien el apunte y listo, nada más. Es cuestión de ver qué es cada función y listo. Pero no repetir teoría, eso no. ¿Algún otro? Claro, con este preguntora no se anima nadie, pero ¿alguien quiere preguntar algo? Con lo que sube usted, con lo que sabe usted, yo dije, al Carlun es suficiente para la teoría, es toda la teoría, pero podés leer de otro lado, no te va a salir, no te va a dar alergia. Los conceptos están mal, las clases, digamos. Uno sube, la ventaja que tienen ahora virtual es que uno le sube el apunte, presencial no subimos nada, toman apuntes. Ahí están todas las definiciones, pero hay muchas cosas que también vimos charlamos con ejemplos o cosas en las clases teóricas. Que eso por ahí no figura en nada, salvo figura en el apunte que pueden estar tomando ustedes mientras yo hablo, nada más. Pero definición, todo está todo. Pero insisto,
amén de las definiciones, tienen que relacionar todo. No les van a preguntar, la definición de función continua es... No, eso no les van a preguntar. Van a relacionar todo como fuimos avanzando en la teoría, que dábamos un tema, volvíamos con asíntotas, con paridad, con la biyectividad, íbamos y veníamos, independientemente de las definiciones. Las definiciones hay que saberlas también, más vale. ¿Sí? Pero ojo con todo eso. Bueno, listo, cierro el boliche si nadie pregunta. Bueno, listo. Me voy porque para estar mirando, ¿no? Estudien bien, estudien a conciencia, calculen bien los tiempos y pónganle onda. Y si desaprueban, desaprueban, tienen otra opción. Está bien, desaprobar no es lindo. Lo único que tienen que aprender es cuando desaprueban, entender por qué desaprobaron. Porque no estudiaron, porque se pusieron nerviosos, porque se equivocaron de uno que es tarado, uno siempre dice, qué tarada, me equivoqué, la puse al revés. Bueno, que esa experiencia les sirva para que en el recuperatorio al que le fue mal le vaya bien. Así son los parciales en la facultad. Van a desaprobar mucho, van a aprobar mucho, van a llorar, van a reír, van a poner contentos, van a odiar las materias. Eso es bienvenidos a la facultad. Es así. Profe, le quería hacer una Sí. consulta. El tema del parcial de teoría solo se puede recuperar una vez, ¿no? Sí, solo una vez. Si das el primero Ah, mal, listo, gracias. el recuperatorio lo das mal, perdés promoción, seguís por cursar. No hay Listo, recuperatorio gracias. general como en práctica. Las promociones se cierran en diciembre. Eso no es por maldad, es por calendario. Los cursos especiales o cursos de promoción, ya no sé cómo se llaman, todos los años le cambian los nombres. Antes los cursos especiales eran para los recursantes. Y ahora curso especial es promoción. Me cambian los nombres y a mí siempre me queda con la idea que son recursantes. Porque a veces se hacen cursos de recursantes. Por calendario, por estatuto, por reglamento, por llamarle como se llame, los cursos especiales terminan antes de las vacaciones y los del primer cuatrimestre terminan antes de las vacaciones de julio. Por eso los recuperatorios generales son de práctica y están en este caso en febrero. Pero nosotros en diciembre tenemos que mandar las actas de promoción, poniendo desaprobado, promocionó, cursada. El desaprobado, que debe el recuperatorio general para cursada, si aprueba la cursada en febrero, se cambia el acta, se llama rectificación de arte, se pone cursada. Pero las actas de promoción se cierran en diciembre. Entonces, nosotros podemos rectificar cursada, no rectificar promoción. Pero eso es por estatuto, no es por maldad nuestra. Entonces, la promoción se termina en diciembre. Entonces, si debes un teórico, perdiste la promoción, a diciembre. Debes un práctico, bueno, anda al recuperatorio general y seguís teniendo opción para cursada, pero ya la promoción se fue. Y otra cosa que me van a preguntar después, ¿puedo desaprobar en las promociones? Sí se pueden desaprobar. Ustedes pueden presentarse y desaprobar el práctico y el teórico y seguir en promoción, porque tienen el recuperatorio. El recuperatorio tienen que aprobar los dos, porque por ahí dicen, no, como es promoción, por ahí no me dejan desaprobar. Sí, no te dejamos desaprobar 2 veces un parcial y ya la perdiste. Pero desaprobar uno u otro, mientras tengan una instancia, pueden. O, por ejemplo, desaprueban el práctico. Las 2 fechas, vamos a ponerlo. Primera fecha, recuperatorio del primero lo desaprueban. Automáticamente pierden la promoción, porque nosotros en diciembre tenemos que tener la promoción. Y aunque tengan el teórico aprobado, no tienen el práctico. ¿Entienden? Ustedes terminada
este primer parcial, práctica y teoría, las dos fechas, primera fecha y recuperatorio, tienen que tener para continuar en promoción la práctica aprobada y el teórico aprobado. No tienen alguna de esas, automáticamente siguen por cursar. Porque van a recuperar. Primero, pierden el teórico, no hay más recuperatorio. Pierden el práctico. Tienen el recuperatorio general, pero es en febrero. Nosotros en diciembre tenemos que cerrar actas. Conclusión, pierden la promoción. Pero siguen en cursada, ¿eh? Eso lo vemos después cada caso particular en cuando se pasen las fechas. Pero que tengan claro eso. ¿De acuerdo? Buenísimo, gracias. Que me moviste de lugar, pensé que te me habías ido. Alguien se fue y te me pasaste abajo. Bueno, eso es lo que hay que tener claro. Así que pónganle onda y traten de sacarse el problema de encima. Y otra cosa, ya que se quedaron. El que desapruebe y tenga que dar recuperatorio, comete un error el alumno, lo hacen presencial también, ¿eh? Que, no, yo tengo que aprobar, así que hasta que no lo apruebe, porque ya no empiezan a no seguir las prácticas, a no seguir las teorías. El tiempo es muy limitado, entonces pierden 21 días intentando salvar un parcial y después terminan perdiendo la materia porque no recuperan el mes que perdieron, ¿entienden? Lamentablemente, el que desaprueba práctico o teoría y tiene que ir al recuperatorio tiene que seguir como un señorita inglés o una señorita alemana, supongo que te diría, seguir haciendo las prácticas y las teorías, ir al día. Desaprobó el teórico, y bueno, pero con la práctica va al día. Y si aprueba puede continuar con la promoción, porque es muy común que pase eso. El que tiene que recuperar algo, deja la materia hasta que no la apruebe, después no engancha más. De acá, que se tome el recuperatorio, ya estamos dando la vuelta con integrales por poco, es imposible que apruebe el segundo. Así que tienen que seguir. La promoción es así. Hay que sacrificarse 4 meses y evitar el final. Si no, me anoto en un curso regular, voy piola, doy los prácticos, nada más, y después me trago el final. Y bueno, esas son las reglas del juego. ¿De acuerdo? No es gratis la promoción. Es matarse 4 meses, dedicado exclusivamente a la materia y zafar el final. Esa es la idea general de una promoción. Si no, me voy a uno regular y estoy mucho más cómodo. Pero bueno, después tengo que ir al final. Bueno, chicos, suerte el viernes, yo los veo el miércoles y Marcela los ve el lunes. ¿De acuerdo? Adiós. Profe, Chao, gracias profe. por la clase. Chao. Adiós. Chao, profe.